Hola a todos, ¿cómo están? Soy el maestro internacional Maximiliano Pérez y hoy vamos a estar viendo un video sensacional para la Academia de Ajedrez a distancia. ¿De qué se va a tratar? Bueno, lo que vamos a ver hoy es un tema realmente que no se habla demasiado, de hecho tendemos a hablar de otros aspectos y realmente está asociado a otro tipo de cosas. ¿A qué me estoy refiriendo? Bueno, básicamente es a los enroques opuestos. Cuando nosotros escuchamos la palabra enroques opuestos, lo primero que se nos viene a la cabeza son esas posiciones de estilo dragón, ¿no? La siciliana dragón, donde uno ataca al otro, el que llega primero da jaque mate, y ese tipo de situaciones, ¿verdad? Es decir, el concepto más importante dentro de las posiciones con enroques opuestos, por supuesto, es el que llega primero da mate, ¿no? Entonces, ahí ocurren muchas situaciones dentro de tener que ganar tiempos en el ataque, algunas veces sacrificando material, algunas veces depende de la avalancha de peones a ver quién llega primero, en base a eso se define quién está mejor, quién está peor, etcétera, ¿sí? Eso en principio vendría a ser nuestra noción de enroques opuestos. Pero claro, hay algo de lo cual nunca se habla y que justamente es lo que les quiero traer con esta partida de Vasily Smyslov. ¿Es verdad que todas las partidas de enroques opuestos se definen de esta manera? No. Y esto es lo interesante. Este gran concepto de generar, digamos, en los jugadores, el hecho de querer atacar primero y dar mate, etc., resulta que genera la sensación de que tenemos que jugar rápido a toda velocidad siempre y que no debemos hacer otra cosa más que atacar, ¿sí? ¿Qué sucede? Empezamos a descartar jugadas que no sean de ataque. Y a veces la mejor estrategia consiste en atacar, pero no para dar mate, sino para conseguir una ventaja y jugar, cambiar abruptamente toda la posición y transformarla en un final con ventaja. Entonces, cuando nosotros atacamos en enroques opuestos, por supuesto, nuestra meta principal debería ser dar mate, ¿no? Pero a veces, si el otro se defiende bien, tenemos que tener presente que una opción es intercambiar piezas para entrar a un final mejor, que no todo se define con jaque mate. Esto se los traigo básicamente para que cuando ustedes ataquen con enroques opuestos tengan una opción más y no se queden solo en la circunstancia de dar mate, porque si no eso los limita y a veces genera confusión y genera rechazo ante buenas jugadas, ¿sí? Entonces, vamos a ver Smyslov cómo comenzó esta partida, que fue con E4, E6, una variante francesa, D4, D5, su rival fue Rudnev Nikolai, caballo C3, por supuesto un jugador de la Unión Soviética, D por E4, caballo por E4. Bueno, esto es lo que se llama variante Rubinstein. Continuó con caballo D7, caballo F3 y aquí caballo GF6. Hoy en día, en lugar de alfil D3 como fue jugado en esta partida, se tiende a jugar un poquito más caballo por F6, caballo por F6 y allí C3 seguido de alfil D3, enroque corto y un tratamiento bastante posicional de esta posición, ¿sí? Pero en esta partida vino alfil D3, que tampoco es que sea una mala jugada ni nada por el estilo. Caballo por E4, alfil por E4, caballo F6 y ahora alfil G5. La intención es clara, clavamos el caballo, ¿no? Para que no nos coma el alfil y al mismo tiempo desarrollamos una pieza del flanco de dama porque claro, nuestro objetivo es sacar la dama y enrocarnos largo. El negro defiende, alfil E7 y claro, ahora estamos en un dilema, porque si volvemos con el alfil hacia D3, existen posibilidades de que me juegue caballo D5 y me intente cambiar el alfil de todas maneras. Entonces, por esto que directamente el blanco decide jugar alfil por F6. Bueno, en esta posición es bastante curioso, pero el negro tiene dos posibilidades. Puede capturar de alfil o puede capturar de peón. Importante tener presente esto, porque en principio uno podría pensar que G por F6 es una muy mala idea, una muy mala jugada. Sin embargo, no es tan mala como parece. Por ejemplo, aquí G por F6 se ha jugado en varias ocasiones y la verdad es que pienso que es súper interesante porque abre la columna G, pero aparte con esta estructura de peones lo que se busca es controlar bastante el centro y el flanco, ¿no? O sea, noten cómo esos peones generan una barrera sobre la posición del blanco, ¿sí? Así que G por F6 podría ser una alternativa interesante. ¿Qué sucedió? En la partida vino alfil por F6.
El blanco defiende el peón de D4 para luego de, por ejemplo, dama D6, poder jugar con dama E2, ¿no? Entonces noten cómo de esa manera, básicamente, el blanco desarrolla su dama con intenciones de enroque largo. Vino enroque corto, enroque largo. Entonces acá llegamos a la famosa posición de enroques opuestos, ¿verdad? O sea, esta es la situación en donde, en cierta manera, lo que los libros dicen es que debemos atacar y atacar y atacar y atacar y atacar y atacar y no parar de atacar hasta dar mate. Debemos decir que esto, en cierto, es un buen consejo. No es que los libros estén equivocados, ¿sí? Sin embargo, lo que debemos saber es que no tenemos que atacar lo que se llama ciego, ¿no? Solo atacar sin pensar en ninguna otra posibilidad. Lo que quiero hacer es que le sume una opción a todo esto. Entonces, en la partida el negro juega C5, respondiendo por supuesto a este concepto. O sea, inicia un ataque sobre el flanco de dama. El blanco juega rey B1, noten que no todo es atacar, sino también tenemos que prestar atención a la posible iniciativa del contrario. C por D4, caballo por D4 y dama B6. Entonces, llegamos a esta circunstancia. Bueno, el negro tiene la pareja de alfiles, es decir, que si nosotros intercambiamos directamente damas o algo de este estilo, vamos a estar hasta peor, ¿sí? Entonces, el intercambio acá no es una opción. Debemos atacar. Pero vamos a ver cómo se desarrolla la partida y entenderemos un poco mejor a qué va toda la introducción que hice en un principio. F4, por supuesto, empiezan los avances con intenciones también de impedir E5. De esta manera este alfil no se puede liberar. El truco es muy sencillo. Si viene E5, F por E5 y alfil por E5, existe la opción de jugar con alfil por H7 seguido de dama por E5, por ejemplo, ¿no? Eso sería realmente súper molesto para las piezas negras, ¿sí? También, de hecho, existe la opción de dama H5 directo, ¿no? Generando un ataque sobre el alfil y el peón de H7, ¿no? O sea que existen realmente varias opciones donde el blanco quedaría mucho mejor. Entonces, de esa manera, esta jugada te diría que casi es una mezcla entre ataque y profilaxis, porque evita E5, con lo cual el alfil sigue encerrado, y al mismo tiempo, bueno, avanza un peón en el flanco del rey para luego proseguir con más ataque. Alfil D7. Y acá el blanco hace una jugada realmente muy sutil. ¿Cuál piensan que habrá sido la jugada del blanco aquí? Les recomiendo frenar el video, intentar pensar por su cuenta y luego continuar. Recuerden, no todo es solamente observar las ideas del video, sino también son practicarlas. ¿Qué opinan aquí? ¿Qué habría que jugar con blancas? Bueno, imagino habrán ya pensado, habrán tomado su tiempo, habrán pausado. Y aquí el blanco hace una jugada importantísima. En el enroques opuesto, como hemos dicho, normalmente la intención principal es llegar primero y dar mate, ¿no? Entonces necesitamos para esto que el otro genere lo que se llama un punto de contacto. ¿Qué significa esto? Un punto de contacto es un avance de un peón del enroque, el cual me dé la oportunidad de llegar a una ruptura de peón, ¿sí? Cuando llegamos a la ruptura de peón, se abre la posición de su enroque. Entonces, dama C2 fue jugado por parte de las blancas, atacando sobre H7, ¿sí? Generando molestias. Y ahora vino H6. Entonces, noten cómo ahora se generó un punto de contacto sobre G5, ¿sí? Caballo F3, alfil C6, alfil por C6, dama por C6 y H4, por supuesto. Noten cómo el negro inmediatamente comienza a cambiar piezas, ¿no? Para que el ataque no sea aún más terrible. Alfil por C6, dama por C6 y H4. Entonces el ataque comienza, torre aquí, y por supuesto, nosotros lo que queremos hacer aquí es atacar directamente, por ende, torre de F1. Pero claro, aquí es cuando viene la parte interesante, porque el negro juega dama C4, y Smyslov sigue con su idea, G4 atacando. Pero ahora es cuando llega la cuestión súper interesante, porque, digamos, ok, hasta el momento viene haciendo todas las jugadas naturales de lo que suele suceder en enroques opuestos. Está atacando, 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 atacando. Pero claro, G4, que parece una jugada muy agresiva, en realidad también es una jugada de estilo posicional. Y ustedes dirán, pero ¿cómo que es posicional? Si no está atacando. Claro, pero está permitiendo la jugada dama D3. Y esto es lo interesante, porque Smyslov no solamente ven, otro jugador, por ejemplo, acá tal vez hubiera dicho, no, me van a cambiar las damas, saquemos el rey, así después sigo tirando todas las piezas. Y Smyslov dice,
No. Y evalúa el final, si realmente está bien o no. Y esto es lo interesante, esto es lo que les quiero marcar. No siempre tiene que terminar todo en mate aquí, ¿sí? O sea, pueden jugar un final, no está prohibido jugar el final, tienen la opción, tienen que evaluarlo. No es todo solamente le doy mate o pierdo, no. Entonces, esto es lo que a mí me gusta de esta partida y es lo que les quiero mostrar. Tienen la opción de, por ejemplo, jugar distinto, como por ejemplo G4, dama aquí y G5. Que es verdad, luz agresivo, pero después de un cambio de damas, claramente esto no va a ser un ataque de mate. Obviamente, si aquí el negro captura H por G y alfil E7, bueno, sí, aquí sí es posible tal vez continuar con el ataque con torre H3 y con torre H1, ¿sí? Pero claro, existe la opción aquí de jugar alfil E7. Entonces vino G por H6, G por H6, y ahora les pregunto cuál creen que será la mejor jugada para las piezas blancas. Bueno, imagino, ya habrán pausado el video, habrán pensado un poquito acerca de las distintas posibilidades que existían aquí para las blancas, y muchos seguramente habrán encontrado una jugada fantástica. Sí, me arriesgo a decir que muchos habrán pensado aquí, hay que jugar torre HG1, esto es evidente, ¿no? Es obvio que este torre HG1 es la mejor opción, porque de esa manera amenazo al rey, y quién dice si puedo jugar un torre G3, un torre acá, ¿no? Por ejemplo, algo de este estilo, jaque, aquí, torre G3 y sigamos atacando porque estamos en el roques opuesto y tenemos que dar mate. Esto es lo que suele pasar, les podría decir, en el 90% de los casos de jugadores de club, ¿sí? Solo piensan en atacar en estas posiciones. Y realmente no es lo mejor, porque noten que luego de, por ejemplo, torre G8, torre G1, torre por torre, ¿no? Torre por torre, torre aquí, ya les empezaría a decir que hasta está mejor el negro, ¿no? Porque tiene un alfil que controla toda la posición, contra un caballo va a quedar. Entonces noten que esto no nos favorece demasiado. ¿Qué hace Smilov entonces? Juega una jugada, hace una jugada sensacional. F5. Espectacular jugada, con la intención de romperle la estructura de peones. Y ustedes se preguntarán por qué. Bueno, porque él no está pensando en darle mate, él está pensando en jugar el final. Entonces, E por F5, caballo D4, y ahora el caballo se va a instalar sobre F5, que es una gran casilla, y aparte, con estructuras rotas, el caballo en muchas circunstancias suele ser mejor que el alfil, porque se generan puntos fuertes. Cuando un peón está roto, por ejemplo aislado, como es el caso, no hay peón de costado que pueda expulsar al caballo. Entonces, torre D6, caballo por F5, y noten cómo en este caso, Smilov se creó su propia casilla fuerte. Vino torre 6 defendiendo, jaque ahora sí, rey H8, y ahora, nuevamente les consulto, para que sigan practicando este tipo de situaciones, ¿cómo creen que habría que jugar con blancas? Bien, me imagino ya habrán pensado, habrán visto sus opciones. Y bueno, aquí es muy interesante hacer torre E1. Nuevamente, nada de torre G3 y vamos a darle mate y este tipo. Ya ha pasado ese momento, ¿sí? Ya ha pasado ese momento de la partida en donde lo único que nos importaba era darle mate al rival. No, ahora debemos jugar posicional. Estamos jugando un final. Y lo que tenemos que hacer es aprovechar nuestra ventaja estructural. ¿Cómo lo hacemos? Eliminando las mejores piezas del rival, ¿sí? Entonces, torre 1, queremos intercambiar esa torre N6. El negro juega alfil C5. Por supuesto, siempre calculando. No hacer este tipo de jugadas rápido, ¿no? Porque de repente F por y ups. Nos están atacando a dos lugares. Va a tener que jugar caballo de 4 y bueno, estamos perdiendo parte de nuestra ventaja, ¿sí? Entonces, no jugar rápido. Siempre calcular secuencias de jugadas. Torre GF1, torre a E8, torre por E6, torre por E6 y ahora B4. Entonces noten cómo un caballo y el peón frenan toda la mayoría de peones del negro por este lado, atacan aparte, y ahora el blanco, claro, tiene por este sector libre las manos para hacer lo que quiera, ¿no? Torre de 1, muy buena jugada, intentando filtrarse por la casilla de 7. Torre F6, torre de 5. Noten el control de estas dos piezas, cómo superan a estas dos piezas, ¿no? Alfil F2, H5, muy buena jugada porque ahora, claro, al poner un peón en casillas blancas, resulta que no puede ser atacado por el alfil. Ese es el gran inconveniente que tienen los alfiles, ¿no? Atacan solo un color. B6, rey D3, A6, C4, y ahora el blanco está en un final casi ganador, ya que el negro no puede avanzar su mayoría de peones y el blanco sí.
Entonces noten, luego de torre C6 viene A4, muy buena jugada, con intenciones de jugar A5 y empezar a generar un peón pasado. Vino alfil E1 y B5. A por B, torre E6. Y ahora nuevamente les consulto, ¿qué opinan de esta posición? ¿Qué debería jugar el blanco aquí para seguir progresando en esta partida? Bueno, nuevamente imagino, ya habrán frenado el video, habrán pensado su tiempito. Y claro, el tema es el siguiente. En estas posiciones, recuerden siempre el hecho de que para seguir progresando muchas veces la mejor estrategia es eh, intercambiar piezas, ¿no? Intercambiar la mejor pieza. En este caso, fíjense que la única pieza defensiva es esta. Entonces, torre de 6, excelente jugada. Torre por D6, caballo por D6. Y luego de rey G7, que vino por parte de las negras, el blanco encuentra el terrible golpe C5. Con lo cual, las negras abandonaron. Se da un caso bastante curioso en esta posición, ¿no? Porque, digamos, está bien, las negras abandonan. Pero, ¿por qué abandonan? Porque parecería que pueden capturar por aquí, ¿no? Entonces cuando viene el B6, puedo o frenar al caballo y al peón, digamos, por este sector, o puedo hacer esto. Parecería que las dos son posibles. Ahora, veamos. Alfil G3 se encuentra con caballo F5 jaque doble, ¿no? Así que imposible esto. Y alfil A5 se encuentra con B7 y cuando llega el alfil a C7 y parece que está frenando al peón, doble por este sector. Entonces es un caso muy curioso en donde un caballo domina el alfil. Tengo que decirles que esto no es habitual. Normalmente solemos ver la situación inversa. El alfil dominando al caballo. Pero en este caso, gracias a todos los dobles y la mala disposición del rey, podemos decir que el caballo estaría dominando al alfil, ¿no? Gracias al avance del peón pasado. Por este tema táctico es que el negro abandonó la partida. Bueno, pienso que esta partida es muy instructiva a la hora de poder aprender, ¿sí?, que en los ataques de enroques opuestos no es todo dar jaque mate, sino que tenemos también opciones. Debemos prestar atención a evaluar los finales. No solamente que si no es jaque mate entonces descarto la variante porque no me sirve. Presten atención a esto porque de esa forma van a poder evaluar mejores jugadas, ¿sí? Y por ejemplo, en el momento crítico donde tal vez el rival para defenderse tenga que dar una concesión posicional, nosotros podemos aprovecharlo, en lugar de evitar el cambio, ¿no?, a toda costa y perdernos la chance de quedar en una posición mejor. De hecho, cuando sucede eso, normalmente lo que pasa en la partida es que terminamos quedando peor, porque el rival nos propone cambio y siempre mejorando su posición. Nosotros lo queremos evitar a toda costa y cuántas partidas seguramente les habrá pasado que el rival les propuso cambio toda la partida y cuando quisieron darse cuenta estaban perdidos. Entonces, muy importante agregar esta estrategia a su arsenal y bueno, espero que les haya gustado la partida, espero que hayan aprendido este concepto para sus partidas y bueno, por supuesto les ha hablado el maestro internacional Maximiliano Pérez. Muchas gracias por ver el video y nos estaremos viendo pronto en otro video para la Academia de Ajedrez a Distancia. Muchas gracias, chau chau.